Mi nombre es Yurilis Fuentes Silva, soy médico internista reumatólogo de la Universidad de Oriente y de la Unidad de Reumatología de Ciudad Bolívar. Vamos con el tema número 2 de la asignatura Medicina 5. El segundo tema es referente al abordaje de monoartritis y poliartritis. En esta clase solamente queremos mostrarle la forma en cómo se va a hacer el abordaje de un paciente con monoartritis y de un paciente con poliartritis de acuerdo a las características epidemiológicas y clínicas para poder aproximarse al diagnóstico. Bien, la artritis puede ser de dos maneras. Según el número de las articulaciones afectadas, la podemos clasificar en monoartritis, oligoartritis y poliartritis. Más adelante vamos a ver que también la podemos clasificar de acuerdo al tiempo de evolución. Según el número de articulaciones afectadas, entonces podemos tener monoartritis cuando se afecta una sola articulación, oligoartritis cuando se afectan de 2 a 4 articulaciones y poliartritis cuando se afectan más de 4, es decir, de 5 articulaciones en adelante. Aquí, por ejemplo, vemos afectación de una rodilla, una monoartritis de una rodilla, tenemos una oligoartritis y tenemos una poliartritis. En el interrogatorio de la monoartritis, que es la inflamación de una sola articulación, es muy importante indagar sobre la edad del paciente, la ocupación que tiene, el sexo, el tiempo de evolución con la monoartritis, si ha habido o no presencia de un evento traumático previo, porque muchas veces tenemos que evaluar si es que hay algún compromiso infeccioso o hemático. Hay que preguntar si es el primer episodio o si ya ha tenido episodios previos de esa monoartritis, bien sea en esa articulación o en otras articulaciones, previamente, es decir, que haya tenido afectación en el pasado, pero de una articulación. Hay que averiguar sobre la presencia de fiebre, de contactos sexuales, si utilizó no protección, uso de drogas de uso intravenoso, si ha tenido punciones previas en esa articulación o si tiene prótesis articular. Asimismo, también hay que evaluar si el paciente cursa con alguna enfermedad sistémica. En cuanto al tiempo de evolución, puede clasificarse en agudas, cuando es menor de 6 semanas, y crónicas cuando es mayor o igual a 6 semanas. En las causas agudas casi siempre se corresponden a artritis infecciosa o séptica, por estafilococos áureos, por gonococo, o artropatía por microcristales, como por ejemplo la gota, o de pirofosfato de calcio, o hidroxiapatita. Y también por osteoartritis, porque muchas veces la osteoartritis o osteoartrosis puede también cursar con una monoartritis aguda. También tenemos causas de monoartritis crónica, como por ejemplo entre las causas infecciosas más comunes están las granulomatosas, como la tuberculosis. También pueden estar algunas enfermedades del tejido conectivo, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la espondiloartritis, entre otras. La monoartritis amerita que el individuo sea evaluado con una adecuada historia clínica, es decir, un adecuado y exhaustivo interrogatorio y examen físico, que se le haga artrocentesis, que es extracción del líquido sinovial de esa articulación, y estudiar el líquido sinovial. Normalmente el líquido sinovial tiene que ser estudiado para evaluar el citoquímico. El citoquímico nos va a dar una idea de acuerdo al compromiso o celularidad que esté mostrando, si es infeccioso, si es inflamatorio, si es mecánico. También debemos hacer un estudio microbiológico. Ese estudio microbiológico dependerá de lo que estemos sospechando, si es para bacterias de crecimiento rápido, si es para micobacterias, si es para anaerobios, dependiendo de lo que estemos pensando. Pero básicamente siempre incluirá una investigación de bacterias de crecimiento rápido, en especial porque el primer germen implicado en esto es el Staphylococcus aureus, que es un germen de crecimiento rápido. Y el tercer sitio donde debemos enviar el líquido es para estudio de cristales. En el estudio de cristales, pues el diagnóstico definitivo nosotros lo vamos a tener a través de la evidenciación de esos cristales en el líquido sinovial. Y es importante también que apliquemos algunas técnicas de imagen como las radiografías, el ultrasonido, la resonancia magnética nuclear, entre otros, para complementar nuestro estudio de esa articulación que está afectada. Siempre el estudio articular debe hacerse comparativo. Las principales causas de monoartritis tienen aquellas como las causas infecciosas o artritis infecciosa, la artritis por microcristales, donde la enfermedad prototípica es la artropatía por uratos de cristales de urato monosódico o la gota,
Las enfermedades reumáticas inflamatorias, como por ejemplo puede ser artritis reumatoide o lupus eritematoso o puede ser espondiloartritis, etcétera, algunas de estas enfermedades ya establecidas. Y también podemos tener causas traumáticas. La monoartritis aguda requiere una inmediata evaluación, es una emergencia. Cuando nosotros tenemos un paciente con monoartritis aguda, el paciente tiene que hospitalizarse para ser estudiado y hacer una artrocentesis para investigar si la causa es infecciosa, porque es lo primero que puede hacer que se pierda una articulación en tiempo corto. En menos de 72 horas podemos comenzar a tener daño articular, y ese daño articular puede ser reversible en la medida que nosotros hagamos un diagnóstico precoz. La monoartritis crónica no exige un tratamiento inmediato, es decir, que podemos referir al paciente con cierta calma, no con tanta calma, pero sí no es obligatorio que el paciente esté hospitalizado para hacerle el estudio. Se debe identificar la estructura que está causando los síntomas y los signos. Puede ser que sea a nivel de la sinovial, a nivel del cartílago, si es el hueso subcondral el que está afectado, si son los tendones, las bursas, las cápsulas o los tejidos blandos que rodean a la articulación. La exploración general debe incluir la boca, los genitales, lesiones cutáneas, cuero cabelludo, uñas y ojos. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué debemos de hacer investigación en esto por una monoartritis? Pero podemos tener, por ejemplo, un problema de una artritis reactiva, y eso pues muchas veces nos puede dar, por ejemplo, algunas lesiones genitales. Podemos tener algunas lesiones cutáneas, como por ejemplo que tengamos lesiones pustulosas que nos puedan hacer pensar en una enfermedad gonocócica. Podemos también tener alteraciones en el cuero cabelludo, como por ejemplo que tengamos alguna placa eritematodeescamativa sugestiva de psoriasis, que también podemos ver onicopatía por psoriasis, podemos ver también conjuntivitis, por ejemplo, y así etcétera, otras enfermedades, otras condiciones, otros signos y síntomas que nos pueden hacer pensar en el contexto de una monoartritis en una patología particular, que lo irán aprendiendo en la medida que vayamos viendo las enfermedades específicamente. La edad y el sexo son fundamentales también para esa aproximación diagnóstica, así como la ocupación, que es relevante para averiguar la etiología, porque muchas veces nos da alguna idea. Por ejemplo, la influencia de alguno de estos factores en cuanto a monoartritis, por ejemplo la brucelosis, que es una enfermedad infecciosa con compromiso articular, es más frecuente en matarifes, que son aquellos que se encargan de matar el ganado, los carniceros, los pastores, los agricultores o ganaderos, que tienen que estar más en contacto con este tipo de animales. En el caso de la gota y la espondiloartritis es más frecuente en varones. Entonces esto nos debe hacer sospechar un poco más. Y en las mujeres en edad fértil es más frecuente, por ejemplo, una monoartritis por artritis reumatoide, por lupus eritematoso sistémico o por enfermedad gonocócica. La monoartritis aguda, como les dije, es una emergencia, amerita realización de artrocentesis para su estudio. El estudio radiológico siempre debe realizarse en forma comparativa, y es importante saber que esta monoartritis la podemos dividir en tres grupos: las enfermedades mecánicas o infiltrativas, las condiciones que cursan con líquidos hemorrágicos y las enfermedades inflamatorias. Dentro de las enfermedades mecánicas o infiltrativas tenemos algunas como la osteoartritis, la anemia drepanocítica o drepanocitosis, algunos desarreglos internos como por ejemplo la osteocondritis disecante y algunas enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo. Aquí vemos la celularidad, prácticamente son líquidos mecánicos, que son menos de 2000 células por milímetro cúbico. Tenemos también condiciones que cursan con líquidos hemorrágicos. ¿En qué vamos a pensar esto? En personas que estén usando medicamentos que puedan incrementar el riesgo de sangrado, como por ejemplo antiagregantes o anticoagulantes, ¿verdad? También en personas que hayan sufrido algún evento traumático, personas que tengan algún trastorno hereditario de la coagulación como los hemofílicos, en algunos casos de tumores también como hemangiomas sinoviales, leucemias, linfomas y algunos tumores metastásicos también pueden dar un líquido de contenido hemorrágico o una hemartrosis. Tenemos también enfermedades inflamatorias como las artritis infecciosas, cuyos factores predisponentes están las artropatías previas, drogas intravenosas, artrocentesis previa, enfermedades crónicas, síndrome de inmunodeficiencia humana, presencia de prótesis, también las artropatías por cristales, como por ejemplo las de cristales de urato monosódico o gota, las de pirofosfato de calcio, la de hidroxiapatita y las de oxalato de calcio. También la artritis reumatoide, artritis reactiva y lupus eritematoso sistémico. Como pueden ver en esta foto, hay una monoartritis en la primera metatarsofalángica del pie izquierdo. Este sitio es tan característico de la gota que prácticamente es algún signo patognomónico y se llama podagra. Entonces, por ejemplo, personas que han sufrido episodios repetitivos
de monoartritis crónica, de monoartritis aguda, varios episodios de monoartritis aguda en esta articulación nos debe hacer sospechar, por ejemplo, siempre de gota. En cuanto a la artritis infecciosa, vamos a tener que en ese líquido va a haber una alta celularidad del líquido sinovial, por general siempre mayor de 50.000, con predominio de polimorfonucleares, pobre coágulo de mucina, que es una característica del líquido, y ahí va a haber glucosa baja en ese líquido. Aquí vemos algunos casos de artritis infecciosa, por supuesto algunos casos un poco más dramáticos, no siempre se presentan de esa manera. El diagnóstico va a ser a través de una anamnesis, un adecuado evaluación de síntomas y antecedentes, de un adecuado examen físico y de realización de exámenes complementarios, como por ejemplo laboratorio, como hematología, algunos reactantes de fase aguda como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, glucosa, ácido úrico, la radiología comparativa de las articulaciones afectadas y el estudio del líquido sinovial, como comentamos, para bacterias de crecimiento rápido, algunas veces para bacterias de crecimiento lento si lo consideramos necesario, evaluación de cristales y también el estudio del citoquímico de ese líquido sinovial.